A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nos encontramos nuevamente en el libro de Génesis, conociendo el carácter de Dios a través del Padre de la fe, a través del patriarca Abraham. Y pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú aumentas nuestra fe para creer en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando Abraham tenía 75 años de edad, entró en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios le confirma la promesa de que haría de él una gran nación. Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Para Abraham lo más importante es que en esa tierra que Dios le había prometido, allí su descendencia iba a aumentar hasta ser una gran nación fiel a Dios. Pero ¿cómo iba a cumplir Dios sus promesas? Siendo que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Por eso, aunque Abraham creía a Dios, Abraham dudaba de la forma en que Dios cumpliría su promesa. Y en el capítulo 15 nos encontramos que nuevamente Dios, conociendo la preocupación de Abraham, se dirige a él de la siguiente manera. Versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí encontramos que Abraham trata de recordar a Dios que la promesa de Dios para él es una promesa muy importante. Pero ¿cómo la va a cumplir Dios si él no tiene hijos? Y humanamente él piensa, bueno, la única forma será a través de mi mayordomo, Eliezer, un siervo nacido en su casa, un esclavo. Y tal vez ahora Abraham está diciéndole a Dios, bueno, Señor, no veo otra manera en que tú puedas cumplir tu promesa, porque no tengo un hijo. Sin embargo, Abraham está ahora presentándose ante Dios, como si Dios dependiera de las circunstancias y de las limitaciones humanas. Por eso Dios le dice en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora Dios confirma el hecho de que Abraham realmente va a tener un hijo y que tiene que ser un descendiente suyo, en quien se tiene que cumplir la promesa de una gran nación. Abraham creyó a la palabra de Dios, pero nuevamente, aunque a menudo tenemos fe en lo que Dios ha dicho, dudamos de la forma en que Dios va a cumplir sus promesas. Y pasaron los años y a menudo el tiempo es la prueba
de nuestra fe en Dios. Y ya habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y encontramos en el capítulo 16 que el versículo 1 nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí nos encontramos ante una situación donde ahora no solamente el implicado es Abraham, sino también Sarai, su esposa. Abraham sin duda le comentó lo que Dios le había dicho de que él tendría un hijo. Pero nuevamente, ante las limitaciones que tenemos los seres humanos, tratamos de resolver las cosas que Dios tiene que resolver, y que el tiempo a menudo nos lleva a tomar decisiones apresuradas, sin consultar a Dios, sin esperar que se cumplan las promesas de Dios. Y estas decisiones a menudo van a resultar en un tormento, un dolor para nuestra experiencia espiritual. Y encontramos que ahora Sarai, la esposa de Abraham, le está proponiendo tener un hijo, pero a través de su sierva Agar. ¿Qué significaba esto? Que Sara tampoco podía creer que Dios iba a darle un hijo, aunque ella era estéril. Y estaba dudando del poder de Dios. Y como habían pasado ya 10 años desde que Dios le había prometido un hijo, entonces ella pensó: ¿puedo yo ayudar a que esa promesa se cumpla, teniendo un hijo a través de mi sierva? Pero vemos que las cosas, cuando nosotros los seres humanos tratamos de resolverlas de nuestra propia manera, nuestra propia forma, siguiendo nuestro propio método, siguiendo nuestra intuición humana, a menudo resulta en complicación para que se cumpla la promesa de Dios. Y encontramos que lo que aparentemente fue una solución vino a ser un problema de amargura para Sara principalmente, y también para Abraham. Sin embargo, Dios no intervino. Después de que Abraham y Sarai trataron de resolver el problema de tener un hijo. Y encontramos que después de 13 años, otra vez Dios viene y se dirige a Abraham. Y dice el capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí Dios trata ahora de presentar a Abraham un nuevo aspecto de su carácter. El Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Que lo que para Abraham y Sara parecía imposible, Dios lo puede hacer posible. Y por eso Dios se presenta como el que todo lo puede, el Todopoderoso. Y para confirmar lo que él ya les había dicho anteriormente, entonces Dios decide cambiar el nombre de Abraham. Y dice el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, lo cual significa Padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y aquí encontramos que el cambio de nombre de Abraham, aunque ya era un nombre importante porque era un padre enaltecido, ahora Dios lo cambia a Abraham, que significa padre de muchedumbres. Y con esto Dios está confirmando
que Abraham no solamente iba a tener un hijo de la promesa, sino que ese hijo iba a hacer que la simiente de Abraham se convirtiese en una gran nación. Y en segundo lugar, Dios le cambia también el nombre a Sarai, y dice el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y encontramos que el nombre Sarai, algunos comentaristas consideran que proviene de el hebreo Sarají, que significa contenciosa. Y ahora Dios le cambia el nombre a Sara, que significa princesa. Lo cual nos lleva a pensar que Dios espera que haya un cambio en el carácter de Sarai, porque ella es la que está contendiendo con Dios, tratando de resolver los problemas que Dios ha prometido resolver, tratando de ayudar a Dios a resolver los problemas o buscando formas humanas de resolver las cosas que Dios ha prometido y que Él puede realizar. Ahora, como princesa con un nuevo nombre, indudablemente Dios la pone al lado de Abraham como la madre de muchedumbres. Y encontramos que Dios le dice a Abraham en el versículo 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de... Y aquí encontramos que juntamente con esta promesa de que Sara iba a tener un hijo, para Abraham, el hecho de que Sara iba a tener un hijo resultaba algo ridículo. ¿Por qué? Porque Sara era una mujer de edad avanzada. Por esa razón dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y nuevamente encontramos que el hombre de fe, el padre de la fe, está cuestionando a Dios, porque él sí cree que Dios le va a dar un hijo. Inclusive él cree que ya Dios se lo ha dado, porque dice el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Cómo puede un hombre de fe cuestionar a Dios cuando Dios claramente le está diciendo, te voy a dar un hijo a través de tu esposa Sara? Y ahora Abraham está pensando en lo que humanamente parece imposible. ¿Cómo puede él y Sara dar a luz un hijo cuando ya son viejos? Por lo tanto, Abraham le está diciendo a Dios, Dios, me conformo con que eso que tú prometes se cumpla a través de Ismael, porque Sara y yo ya no podemos tener un hijo. Ahora, Dios le está diciendo, Sara va a dar a luz un hijo. Sin embargo, Abraham se ríe, porque humanamente hay cosas que nos pueden provocar risa, especialmente cuando pensamos en un hombre de fe que espera que Dios cumpla algo cuando humanamente parece imposible que se cumpla. Y para muchas personas esto puede producir risa. ¿Cómo puedes tú creer? ¿Cómo puedes usted esperar algo que humanamente ya no es posible? Y este era el caso de Abraham. Pero ahora Dios viene también a confrontar
a Sara. Y en el capítulo 18 vemos que Dios se le aparece nuevamente a Abraham. Y dice el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahora Dios desea ver la reacción de la fe de Sara. Ahora, Abraham le había dicho lo que Dios le había prometido, pero con todo eso, Sara todavía no podía creer que ella podría tener un hijo, por dos razones. En primer lugar, porque ella era estéril, y en segundo lugar, porque ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya había cesado su menstruación y por lo tanto, humanamente, fisiológicamente, era imposible que Sara pudiese tener un hijo. Por lo tanto, cuando Dios le da a conocer la noticia, Sara también se ríe, al igual que Abraham. Y a veces podemos decir, hay cosas de Dios que nos dan risa. O hay personas que tienen tal fe que pueden hacer que otros se rían. Reírse pensando que la fe a veces tiene que creer en cosas que humanamente son ridículas, pero que para Dios son posibles. Por eso la respuesta de Dios para Sara es la siguiente, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aunque Dios le estaba confirmando la promesa, y ahora Dios le estaba diciendo, ¿acaso hay algo imposible? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Por qué? Porque aún que Dios le volvía a confirmar el hecho de que Sara iba a tener un hijo, encontramos que el versículo 13 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí encontramos que a menudo Dios tiene que lidiar con nosotros, como si nosotros dudásemos de las promesas de Dios. Y aquí podemos decir que es paradójico el hecho de que el padre de la fe, el hombre de la fe, Abraham, juntamente con su esposa, siguen dudando del cumplimiento de la promesa de Dios. Y siguen pensando en las posibilidades humanas. Y siguen insistiendo ante Dios que es imposible que Sara pueda tener un hijo. Porque Sara ya es de edad avanzada. Porque Sara es estéril. Porque ya se le ha ido la costumbre de las mujeres. Y entonces, nuevamente Dios tiene que ahora hacer esta declaración. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por tanto, en el tiempo señalado, de aquí, desde este momento, Sara va a quedar concebida y de aquí al tiempo señalado, el tiempo en que es engendrado y un hijo se desarrolla en el vientre y nace, Sara va a tener un hijo. Por lo tanto, de allí, desde ese momento, Sara iba a quedar embarazada hasta el tiempo señalado, que serían los 9 meses de gestación, cuando finalmente iba a tener un hijo. Y ahora Dios confronta a Sara de la siguiente manera. Dice el versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído.
A menudo creemos que nosotros podemos no solamente cuestionar a Dios, sino también tratar de contar una versión distinta a Dios. Ahora, ¿podemos nosotros engañar o contar una versión diferente a Dios cuando Dios conoce todas las cosas? Ahora, vemos que en ambos, tanto en Abraham, ellos no dijo a Dios, pero él lo pensó, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico. Y Sara también lo pensó. Pero Dios, que conoce los pensamientos de nuestro corazón, Él sabe que nada puede escapar, ningún pensamiento puede escapar de Él. Y por lo tanto, Él desea que nosotros seamos sinceros ante Dios y que nos presentemos a Dios tal y como somos, sin tratar de ocultar nada, ni aún nuestros pensamientos, ni aún nuestros sentimientos. Pero esta es una lección de fe para todos los seres humanos de todos los tiempos. Hay cosas que humanamente parecen imposibles. Hay cosas que pareciera que la fe no puede lograr. Pero esas cosas que a menudo para algunos seres humanos parecen ridículas, porque ya no se pueden ver posibilidades de que se cumplan humanamente, Dios vuelve a prometer y a decir, hay algo difícil para Dios. El tiempo puede hacer que nuestra fe se debilite. Sin embargo, no debemos permitir que las promesas de Dios se disipen y que no se cumplan en nuestra vida por nuestra falta de fe. Por lo tanto, tal vez hemos pedido a Dios por muchos años por algunas cosas que queremos que Dios cumpla en nuestras vidas. O hemos pedido por otras personas a quienes queremos que Dios toque sus corazones. Y pasan los años y oramos y le pedimos a Dios y no vemos el cumplimiento de las promesas. Pero debemos recordar, Dios pone a prueba nuestra fe por medio del tiempo. Y a pesar de que el tiempo pase, y aunque humanamente parezca imposible que se cumplan las promesas de Dios, Dios espera que nuestra fe nunca se debilite y que siempre podamos recordar, aunque vaya en contra de la posibilidad o del raciocinio humano, que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Que con esta confianza podamos convertirnos en verdaderos creyentes. Que con esta confianza podamos mantener nuestra fe firme en Dios, aún con el paso del tiempo. Porque para Dios todas las cosas le son posibles. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me